Hay casas que respiran soledad y otras que devoran en silencio a quienes se atreven a vivir en ellas. La casa de San Luis Potosí no solo guardaba secretos, los susurraba por las noches. Cuando Alejandro y su esposa Leticia se mudaron a esa vieja casa en la periferia, pensaron que habían encontrado un buen lugar para comenzar de nuevo. El precio era sospechosamente bajo, pero el agente inmobiliario solo dijo que era por la zona, poco transitada. A ellos les pareció perfecto, tranquilo, ideal. La casa tenía 2 plantas. Todo en ella crujía. Las escaleras, las ventanas, incluso el silencio. La primera noche pasó sin sobresaltos. Pero en la segunda, cuando Leticia salió al jardín, una anciana de cabello blanco, con chal y rosario en la mano, se acercó desde la calle polvorienta. No levantó la vista al hablar. ¿Se quedaron ustedes?, preguntó la mujer. Sí, acabamos de llegar. ¿Vive cerca? Frente a ustedes. Escúcheme bien, joven. Si escucha ruidos arriba, no suba. Y si escucha que lo llaman, no abra la puerta. No importa si cree que soy yo, o su esposa, o usted mismo. Alejandro se rió al contarle eso a Leticia. Pensó que la vieja estaba loca. Una leyenda urbana, como tantas. Pero algo en sus ojos, ese no querer mirar directamente, dejó un eco raro en su mente. La tercera noche el ambiente cambió. El frío era más denso, y la madera de la escalera crujía como si alguien subiera o bajara. A las 3:17 de la madrugada, Alejandro despertó al oír un golpe suave sobre su cabeza, como si desde el segundo piso alguien tocara el suelo. 3 veces. Toc, toc, toc. Se incorporó y fue entonces cuando lo escuchó. Una voz. Su voz. Alejandro, ven, estoy arriba. El tono era perfecto, como escucharse en una grabación. Pero no era un recuerdo. Era ahora. Vivo. Y venía de la habitación del fondo, la única que siempre mantenían cerrada. Leticia, medio dormida, murmuró algo incomprensible y se giró. Alejandro se levantó en silencio. Las escaleras crujieron bajo su peso. El pasillo de arriba parecía más largo de lo normal. A cada paso, la voz se repetía. «Ábreme, Alejandro, soy tú». La puerta de la habitación estaba entreabierta. Él no la había tocado. Dudó. Todo su cuerpo le pedía volver. Pero la curiosidad, o quizás el impulso de reconocerse, lo obligó a empujar. La habitación estaba completamente vacía. Sin muebles, sin cortinas, sin focos, solo polvo y un espejo apoyado contra la pared, viejo, con el marco cuarteado y una telaraña en la esquina. Se acercó. Su reflejo lo miró, pero no al mismo tiempo. Iba un segundo desfasado. Alejandro levantó la mano. El reflejo también, pero cuando Alejandro bajó el brazo, su imagen se mantuvo inmóvil. Y luego sonrió. No era una sonrisa suya. Era más amplia, más retorcida. Desde la cocina abajo, Leticia gritó su nombre. Él corrió de regreso. Al llegar, ella lo miró con los ojos abiertos, pero vacíos, como si algo la hubiera apagado desde dentro. «¿Eres tú?» susurró. Alejandro intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada, y en ese momento, desde el piso de arriba, volvió a oírse. «Leticia, soy Alejandro. Abre». Pero él ya estaba abajo. Entonces, ¿quién hablaba desde arriba? Dicen que el peligro de algunas puertas no está en lo que encierran, sino en lo que despiertan cuando se abren. Alejandro ya había cruzado ese umbral, y algo lo había notado. Después de aquella madrugada, Leticia cambió. No dormía, no comía. Se sentaba en la mesa mirando fijamente la pared, como si esperara una señal o un permiso. Alejandro intentó hablar con ella, pero sus respuestas eran cortas, automáticas. Una noche incluso la encontró parada frente a la escalera, con la mano extendida hacia el pasillo de arriba. «Él me llama»,
susurró sin parpadear. Alejandro cerró con llave la puerta de la habitación del segundo piso y escondió la llave. Pero eso no detuvo las cosas. Cada madrugada, a la misma hora, se escuchaban pasos, lentos, como si alguien recorriera la casa, descalzo. Toc, toc, toc. Las luces parpadeaban. Las plantas de la sala se marchitaron en 3 días, y el espejo de la habitación clausurada, que Alejandro recordaba cubierto de polvo, ahora estaba limpio. Una noche decidió entrar de nuevo. Leticia había salido con una amiga, una de las pocas que aún se atrevía a visitarla. Alejandro subió con una linterna. La puerta, a pesar de estar cerrada con llave, se dio con un leve empujón. No forzado, como si lo estuvieran esperando. La habitación seguía vacía, pero el espejo había cambiado. Estaba en el centro del cuarto, de pie, y su reflejo no lo seguía. Alejandro movió la mano. Nada. Se acercó. La imagen en el cristal estaba de espaldas. Era él, pero diferente, más pálido, más rígido. Y luego, el reflejo giró lentamente la cabeza, con un movimiento imposible. Lo miró directamente y sonrió. «Ya no estás solo», dijo la voz desde adentro del espejo. Alejandro retrocedió y cayó al suelo. Su linterna rodó, y por un instante el cuarto pareció iluminarse con un brillo extraño, como si el cristal respirara luz. En ese momento escuchó un grito. Era Leticia. Había regresado antes y estaba abajo. Corrió por las escaleras, pero al llegar la encontró tirada, temblando. «Te vi ahí arriba, pero también aquí. Eras tú, y no eras tú». Lloraba sin poder mirarlo a los ojos. Alejandro intentó abrazarla, pero ella se encogió. «No te acerques. Tú no eres el de antes». Aquella noche no durmieron. Leticia insistió en irse, en no volver jamás. Pero Alejandro sentía algo distinto, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en ese reflejo, y la otra estuviera a punto de cambiar. Días después comenzaron a notar detalles. La voz de Alejandro era un poco más grave. Su sombra se alargaba demasiado al atardecer. Y el espejo, aunque juraban haberlo cubierto, siempre aparecía descubierto, brillando con una pátina helada. Leticia colocó una cruz frente a la puerta, pero cada mañana aparecía en el suelo, rota. Y una madrugada, al despertar sobresaltada, vio a Alejandro frente a la cama, inmóvil, observándola. Cuando preguntó qué hacía, él solo dijo: «No soy yo el que duerme ahora. Algunas casas no están embrujadas. Están vivas. Y lo que respira entre sus paredes no siempre quiere quedarse solo». Alejandro despertó con frío, un frío que no venía del clima, sino de adentro. Estaba en el piso de madera, en la habitación del segundo piso, pero no recordaba haber subido. El espejo estaba frente a él y su reflejo no lo miraba. Se levantó con dificultad. El suelo crujía bajo sus pies, como si la casa misma gimiera con cada paso. Bajó las escaleras, sintiéndose mareado, desorientado. Desde la cocina se escuchaban risas. Una risa suya, y la voz de Leticia, cálida, confiada. Cuando llegó a la entrada del comedor, se detuvo en seco. Ahí estaba él, sentado a la mesa, riéndose con su esposa, bebiendo café. «Leticia», susurró, pero su voz no salió de su garganta. Nadie lo oyó. La otra versión de Alejandro se volvió lentamente hacia él. Le sonrió, con esa sonrisa torcida que había visto en el espejo. Leticia también lo miró, pero sus ojos no mostraban sorpresa, solo vacío, como si ya supiera. «Ya es tarde, mi amor», dijo ella sin emoción. «Él ahora es tú». Alejandro sintió un tirón en el pecho. Quiso correr, hablar, gritar, pero sus piernas no respondían. Dio un paso hacia el salón y desapareció.
como si se hubiera desvanecido entre planos de realidad. Despertó horas después, otra vez en la habitación, pero esta vez el espejo estaba roto y no se reflejaba. Se levantó y corrió por toda la casa. Nada. Leticia no estaba. El otro él tampoco. La casa estaba vacía, silenciosa, pero en las paredes colgaban fotos nuevas, fotos familiares, donde él no aparecía. En su lugar estaba el otro Alejandro, el impostor, y en el fondo de cada foto, si uno miraba con atención, siempre había un reflejo fuera de lugar, un rostro desfigurado atrapado en algún espejo, ventana, pantalla, observando, esperando. Alejandro gritó, golpeó las paredes, intentó romper cada espejo de la casa, pero cada fragmento que destruía mostraba otra versión de él, más deformada, más atrapada. Pasaron días o semanas. No estaba seguro. La luz no cambiaba. La casa parecía suspendida en un tiempo muerto, y Alejandro comenzó a olvidar cómo era su voz, su rostro, su vida. Un día escuchó el sonido de una llave en la puerta. Una pareja entraba, riendo. Jóvenes, enamorados. «Mira, amor, este cuarto tiene una vista hermosa», decía ella. Desde lo alto de las escaleras, Alejandro los vio, y sintió el mismo impulso que una vez sintió la presencia que lo atrajo a él. «No subas», quiso gritar, pero no tenía boca, no tenía forma. Solo era un eco dentro del cristal. La puerta de la habitación se cerró sola tras ellos, y el espejo volvió a brillar. Dicen que los cementerios guardan silencio, pero hay lugares donde hasta los muertos quieren hablar. Lucía aceptó el trabajo por necesidad. Noche tras noche, sola en un crematorio antiguo al sur de Guadalajara. Turnos tranquilos, pago decente. Solo debía vigilar que las hornillas estuvieran apagadas y que nadie entrara sin permiso. Esa madrugada eran las 2:57. Lucía escribía en su bitácora cuando escuchó un clic metálico. La luz del monitor principal parpadeó. «Horno encendido», decía en rojo. Se levantó extrañada. Nadie más tenía acceso. Se acercó a la consola de control. El horno número 2 estaba activo, pero el botón de encendido seguía apagado. En la pantalla apareció una frase que nunca había visto antes. «Cuerpo dentro». Lucía se quedó helada. Apretó el botón de parada, pero no reaccionó. Tomó la radio para llamar al supervisor, pero solo escuchó estática. Y entonces, un golpe seco. El sonido vino del horno. Se armó de valor, tomó las llaves y abrió la compuerta de inspección lateral. Solo debía ver que estuviera vacío, que era un fallo. Pero al mirar, se encontró con un ojo humano, perfectamente abierto, parpadeando. Retrocedió gritando. Cerró la compuerta de golpe, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Encendió todas las luces. Buscó en los registros. Ningún cuerpo había sido ingresado esa noche. Ninguna cremación autorizada. Todo estaba vacío. A las 3:15 el horno se apagó solo. Lucía no durmió esa mañana. Cuando llegó el turno de día, corrió a contar lo que vio. «Seguro fue un error visual o el reflejo del fuego», le dijeron entre risas incómodas. Pero uno de los empleados de limpieza, un anciano que trabajaba allí desde los años 90, la detuvo al salir. «¿Sí lo viste? Ya te eligió». Lucía quiso ignorarlo. Volvió la noche siguiente con miedo, pero también con curiosidad. Pasadas las 3, la consola volvió a activarse sola. Horno encendido, y de nuevo, cuerpo dentro. Pero esta vez no abrió la compuerta. Se quedó paralizada mirando la pantalla, donde las líneas digitales parecían respirar, como si algo detrás del vidrio intentara empujar desde dentro. Apagó todo. Se encerró en la oficina. Esperó que amaneciera. Pero al revisar la cámara de seguridad del horno número 2,
Su corazón se detuvo un segundo. En el video se veía claramente cómo Lucía se acercaba al horno, lo abría y hablaba con alguien adentro. Pero en el monitor no había nadie, solo oscuridad y cenizas. Amplió el audio, bajó el ruido de fondo, y entonces escuchó la frase: «Falta otro, tengo hambre». Lucía empezó a llorar. Sabía que en ese momento el horno no cremaba cadáveres, quemaba almas. Cuando las cenizas aún huelen a carne, es porque algo no terminó de morir. Lucía no volvió a ser la misma después de esa noche. Dormía poco. Tenía pesadillas en las que el horno respiraba, en las que el ojo la miraba desde dentro y una voz ronca repetía: «Uno más, uno más». Pensó en renunciar, pero el sueldo le hacía falta, así que volvió. Esa madrugada llevó consigo un frasquito de agua bendita que su abuela le había regalado. También una medallita de San Benito que escondió bajo el uniforme. A las 2:59, como un reloj maldito, el horno número 2 se encendió solo. Lucía ya no gritó. Se quedó sentada frente al monitor, como si enfrentar aquello la hiciera más fuerte. El texto apareció: «Cuerpo dentro». Pero esta vez hubo una segunda línea: «No lo niegues, tú lo trajiste». Su cuerpo se enfrió. Una gota de sudor le corrió por la espalda. Se levantó, no por valor, sino por instinto. Quería comprobar que no estaba perdiendo la cabeza. Tomó una linterna. Caminó hacia la cámara de inspección. El pasillo estaba helado, aunque la temperatura del horno marcaba más de 800 grados. Al acercarse, notó algo que la paralizó: un rastro de ceniza en el suelo, que salía desde el horno, y en medio de las cenizas, una muela, con una plumita dental brillante, nueva, fresca. Se agachó, la recogió. No tenía lógica. Los cuerpos que cremaban estaban identificados, clasificados, anotados. Pero esa cremación no existía. Decidió llamar a su jefe directamente. Le rogó que viniera, que viera la cámara, que revisaran los registros. A las 4:30 de la mañana el supervisor llegó, cansado y molesto. Subió con Lucía a la cabina de seguridad. Rewind, play. En el video se veía claramente a Lucía, hablando con el horno. «¿Eso eres tú?», preguntó el jefe, desconcertado. Ella asintió, temblando. «¿Con quién hablabas?». Lucía tragó saliva. Abrió el audio, y ahí estaba, distorsionada, como si viniera desde el fondo de una cueva húmeda. La voz: «Aún respiran, pero no por mucho». El supervisor palideció. Pidió los registros del horno número 2 y descubrieron algo imposible: una cremación no autorizada registrada a las 3:04 a.m., sin nombre, sin número de acta, solo un código, número 0000-nulo. El supervisor dijo que todo era un error del sistema, que nadie debía enterarse. Pero antes de irse, Lucía le mostró la muela. Él la examinó con atención, sin decir palabra. Luego la arrojó al basurero, se limpió las manos y le dijo: «Haz como que no viste nada. Aquí solo trabajan los que saben callar». Lucía no respondió, pero algo dentro de ella le gritaba que el horno había cobrado una vida que nadie quería reclamar, y que pronto pediría otra. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en su departamento, el microondas parpadeó. Era digital y nunca había fallado. En su pantalla apareció un texto rojo: «Cuerpo dentro». Lucía gritó. Corrió. Lo desenchufó. Pero la pantalla seguía encendida. Hay lugares que no son para los vivos, aunque todavía se muevan. Lucía no fue a trabajar al día siguiente, ni el otro. Apagó el celular, cerró las cortinas y tapó los espejos, como le enseñó su abuela en los velorios. Pero aún con todo eso, el silencio no regresó. A las 3 en punto de la madrugada,
El sonido del horno apareció en su cabeza, como si el fuego respirara entre sus pensamientos. Encendió la tele para distraerse, pero en cada canal no había más que estática, y detrás del ruido un susurro repetía: uno más, uno más. Lucía decidió enfrentar el miedo. Se armó con una cruz de madera, un rosario, y volvió al crematorio. No le avisó a nadie. Solo quería entender qué había liberado. El lugar estaba apagado, desierto, pero al abrir la puerta principal, un olor a quemado reciente la golpeó, como si acabara de terminar una cremación. Encendió las luces, y ahí estaban, las pantallas encendidas, el horno 2 activado. En la pantalla, como antes, aparecía el texto «Cuerpo dentro», pero ahora había una nueva línea: «Empleado nuevo». Sintió un escalofrío tan fuerte que se le aflojaron las piernas. Caminó temblando hacia la sala de hornos. En el aire había ceniza flotando, pero algo se movía entre la bruma, una silueta encorvada, pequeña, cubierta de polvo gris. Lucía intentó gritar, pero no pudo. La figura se giró hacia ella. Era ella misma, cubierta de ceniza, con los ojos completamente negros. Una versión suya, que no debería estar viva. Corrió, pero la sala parecía no tener salida. Cada puerta la devolvía al mismo pasillo. Las luces parpadearon. El horno 2 se abrió solo, y la succión del calor tiró de su cuerpo hacia el fuego. En el último segundo, lanzó el agua bendita hacia la boca del horno. Un chillido inhumano llenó todo el lugar, y luego todo quedó oscuro. Cuando el personal llegó al turno matutino, no encontraron a Lucía, solo su uniforme doblado con cuidado sobre la silla de vigilancia. Y en la pantalla, cuerpo dentro, empleado nuevo, gracias por su servicio. Las cámaras de seguridad registraron actividad a las 3:01 de la mañana. En las grabaciones se ve claramente una figura vestida con el uniforme de Lucía, caminando por el crematorio, pero con la piel completamente gris, los ojos vacíos y una sonrisa. Desde entonces, nadie se queda en la noche. El horno 2 sigue activándose a las 3 de la mañana, aunque esté desconectado, y cada semana aparece un nuevo código sin nombre, solo uno tras otro. Número 000, 1-nulo. Número 0002-nulo. Número 0003-nulo. Dicen que el horno no quema cuerpos, quema almas que ya no pueden descansar, y que Lucía, ahora, elige personalmente al siguiente.